Ya son 3 años de guerra entre Rusia y Ucrania y el presidente Donald Trump podría estar haciendo sonar las trompetas con más sanciones económicas a los rusos y a naciones que tienen relaciones comerciales. El año pasado, el Departamento del Tesoro dio el nombre de un centenar de empresas en distintas partes del mundo. Y por este lado, el dedo apuntó a Chile. ¿Cuál fue la empresa y qué pasó? Tema de análisis hoy aquí en Impolitic, donde nuestros entrevistados le darán tarjeta roja o no a las listas de sanciones estadounidenses por nexos con Rusia. En segundos. Soldado advertido no muere en guerra. Y Donald Trump, el presidente, dijo, abro comillas, se infligirá dolor económico a Rusia si no pone fin a la guerra en Ucrania. Hacemos en este momento el enlace en Chile con el abogado Silvio Cuneo. Bienvenido, señor. Hola, ¿qué tal, Alex? Muchas gracias. Aprovecho de saludar también a Alberto, Fabio. Un gusto saludarlos. Espero que estén Hola. muy bien. En Buenos Aires, efectivamente, también nos acompaña el profesor titular en geopolítica, Alberto Jusenheuer. Y en Buchenreuter. Colombia, gracias por acompañarnos y por la claridad, muy bien. Y en Colombia, el analista Fabio Umar. A los tres, gracias por atender esta invitación En Política. Un gran honor estar aquí con ustedes y por supuesto con tan eméritos profesores. Un gran honor. Un Ok, gusto. señores, comenzamos. El presidente Trump apretará las trompetillas de los fusiles de Vladimir Putin y lo logrará. Empiezo con usted, profesor Umar. ¿Qué cree que va a pasar? Bueno, lo primero que uno debe señalar es que a Ucrania le han soltado la mano. Ucrania fue, hasta la llegada de Trump, la consentida, yo diría que de Occidente y probablemente de un consenso importante de países. Pero Trump, que es muy bueno pateando el tablero, y que lo ha hecho en todos los escenarios, sino que lo digamos los colombianos con los episodios de hace unos días, le ha soltado la mano a un país que lleva 3 años sometido ni más ni menos que a una guerra con un imperio. Este remesón, este torbellino llamado Trump, pues ha obligado a que los países fijen nuevas prioridades, por ejemplo, las prioridades comerciales. Entonces la guerra de Ucrania parece que va a estar ahí quién sabe cuántos años, y probablemente es el momento en que Putin, de alguna manera, haga sentir con más vehemencia la fuerza. Espero estar Ujú. equivocado, ¿no? Sí, profesor Alberto, ¿qué dice al respecto? Para mí 2025 va a ser el año estratégico, considero, en función de la fatiga a la que se ha llegado en la guerra, particularmente en Ucrania. Pero todavía creo que queda un paso más por tratar de lograr algún resultado. Posiblemente antes de terminar de apoyar a Ucrania en términos militares y financieros, se intentaría tratar de presionar a aquello que falta presionar, o sea, los sectores de países que no han sancionado a Rusia. ¿A qué países haría usted mención que estarían sancionando? China está en la mira, Canbe, por eso China es muy cauteloso en este tema. Con India hay una situación bastante específica, podría ocurrir, puesto que India ha sido uno de los países cuya compra de materias primas a Rusia subió considerablemente durante estos últimos años, pasó de un 5% para tirar un dato. Otros actores seguramente podría ser aumentar ya el lote de sanciones. Irán, por ejemplo, que aporta material militar, particularmente drones, a pesar de que Rusia fabrica drones, pero masivamente lo hace Irán. Tal vez algún país de África, ¿no es cierto?, con los que los nexos de la época soviética todavía se mantienen con Rusia. Y yo diría también en menor medida América Latina. Abogado Silvio, ¿usted comparte la postura del profesor Alberto? Esa oficina
de control de activos extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sería el coco en los próximos días, empezar a buscar nuevos puntos de sanción comercial, empresas? Mira, estaría más expectante, y estaría más expectante porque parto reconociendo que las cosas no se han dado como yo pensé que se iban a dar. Yo pensé que efectivamente el triunfo de Donald Trump era como un balón de oxígeno para Putin y eso no queda todavía muy claro. Así que yo preferiría mantenerme un poco más expectante. Profesor Umar, cuando se aplican las sanciones comerciales, ¿quién en realidad termina damnificado con esto? Estas son cosas que quizás en la furia, en el Twitter afiebrado de las redes sociales hoy en día de Trump, pues sale rápidamente a insultar y a decir que pone multas y sanciones y bueno, pero que de pronto sus más cercanos asesores le hacen ver que, ok, está bien usar ese poder, ni más faltaba, puede usarlo, pero que eso puede traer consecuencias de largo plazo. Y culmino con esto. Eh, la expulsión de los migrantes, pues yo creo que Donald Trump tiene todo el derecho a expulsar a los migrantes convictos que hubieran cometido un delito. Pero resulta que eso es la minoría, la infinita, infinita minoría. Hay un grupo muy grande de migrantes que sostienen la economía, por ejemplo, en California. ¿Quién va a reconstruir todos los incendios, todas las ruinas que quedaron de California? Si uno averigua en este momento en los campos donde se deben recoger frutas y hortalizas, no hay quien trabaje porque los latinos no están ahí para apoyar y la mano de obra se va a encarecer, por supuesto que se va a encarecer. Y eso puede que traiga sanciones significativas desde el punto de vista inflacionario para los Estados Unidos. ¿Quién sufre las consecuencias de las sanciones? Y este es un tema bien complejo porque normalmente se piensa que se sanciona un Estado, por ejemplo, se aplican restricciones contra Venezuela, contra Cuba, pero quien paga esas consecuencias no son las autoridades, a quien se quiere castigar, sino que precisamente las pagan las personas y normalmente las personas más vulnerables. Entonces ahí tenemos un problema con las sanciones que son más un símbolo que castiga al Estado, castiga a las autoridades, pero principalmente castiga a las personas que más necesitan como dije antes, los más vulnerables. Lo que nosotros vemos en Latinoamérica, en la historia, es que somos muy condescendientes con Estados Unidos. Ahora, si bien es cierto que también aquí hay dos cosas diferentes, una cosa es el discurso simbólico que puede tener Donald Trump, por ejemplo, y esas amenazas medias destempladas, que son un discurso que tienen que ver con su imagen, con su personaje, y otra cosa distinta son las sanciones que efectivamente se lleven a cabo. ¿Y por qué hacemos esto? Porque por más que Donald Trump asuma una política internacional que busque principalmente proteger intereses de los productores estadounidenses, él tampoco abandona a los consumidores estadounidenses. Y esto significa que aplicar sanciones a China, por ejemplo, o incluso a Latinoamérica, puede significar encarecer los precios y generar efectos nefastos en la economía estadounidense, cuestión que Donald Trump no va a hacer, porque Donald Trump puede simbólicamente querer hacer todo el ruido necesario, pero a fin de cuentas, él tiene que ser responsable con sus medidas y esto significa utilizar las sanciones no solo con un efecto simbólico, sino que ser responsable con los efectos prácticos que esto puede ocasionar. Y en ese sentido yo creo que va a ser mucho más prudente de lo que pensamos. Y por otra parte, yo creo, pero puedo estar muy equivocado, de hecho partí equivocándome, que, que la política en materia internacional de Donald Trump respecto a la guerra con Ucrania y eventualmente con las sanciones que tengan que ver con esto va a ser menos invasiva y menos intrusiva de lo que fue respecto a su sucesor Biden. Profe Alberto, ¿cree que también va a ser un poco más flexible, Trump? Yo creo que Trump no tiene en mente la continuidad de la guerra en Ucrania. Yo creo que para Trump y sus asesores el rival es China. Esto es así, no Rusia. Yo estuve en Rusia hace 2 meses atrás y me encontré con el funcionamiento de un circuito financiero propio, por ejemplo, no dependiente de Occidente. Uno va allí, tiene que cambiar los dólares por rublos, pero hay un circuito para los rusos que funciona. Y repito, el gran cambio de orientación en la política externa de Rusia que le sirvió a Rusia para sortear las sanciones, pero yo no sé si sirve para la estabilización de la economía mundial. De manera que esta creo que son las fallas. Una guerra innecesaria. También va a ser recordada como
los fallos de la inteligencia, ¿no? Porque se pensó que las sanciones, vuelvo aquí a las sanciones, iban a pesar sobre Rusia y en algunos casos terminaron favoreciendo. Ese punto es bien importante. Sanciones a Rusia, pero no las sintieron. Profesor Umar, ahí no pasa nada. Sancionar a una potencia no es fácil, no es fácil. Y Rusia tiene el músculo político, ¿no es cierto? Es un jugador geopolítico, pues de su eje muy significativo. Tiene riqueza, desde luego que la tiene. Tiene arsenal nuclear, eh, tiene un historial de ser, uno se le olvida con mucha frecuencia la historia de los países, cuánto marcan, pero los países tienen una historia. Rusia fue imperio y Rusia ha aprendido a vivir con esas sanciones. O sea, esto no nos podemos nosotros llamar a engaños. Estados Unidos ha sido el eterno contradictor de Rusia y no ha logrado más que afianzar un proyecto político que a uno le puede gustar o no, pero que es el que es dominante. Putin en cualquier momento va a terminar convertido en un presidente eterno. Ya lleva, no sé, veintitantos años, una cosa así, pues no sabría en este momento exactos cuánto. No, son sanciones muy difíciles de imponer porque además Rusia logra evadirlas y esquivarlas, ¿no es cierto? Está creando su sistema de transacciones financieras para abandonar el SWIFT. El SWIFT es el sistema que permite a los bancos mundialmente comunicarse entre sí. Pues Rusia ha dicho que quiere hacer las transacciones con otro sistema diferente del SWIFT. De hecho, podríamos poner en contexto esto. El 23 de agosto, voy a compartirles esto para que lo vayan observando y observemos también algunas de las empresas damnificadas con esto. El 23 de agosto de 2024, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos entregó una lista con el nombre de más de 100 empresas y personas de 16 países a las que le hicieron seguimiento por la producción y exportación de servicios de energía, minerales, tecnología. Entre otros, como sancionados aparecieron firmas de Italia, Emiratos Árabes, China, Turquía y en Sudamérica el dedo señaló hacia Chile por el apoyo con productos y servicios y evasiones de sanciones. Las marcas ubicadas en Santiago de Chile fueron Inversiones MDK SRO, importadora KIK SPA, Cursi y la persona Duvain Andrei Vladimirovich, que aparecían como proveedores de servicios en diferentes sectores, esto no significando que ellos eran o respaldaban la guerra de Ucrania. Con lo que yo le preguntaría, efectivamente, al profesor Silvio, ¿es un pecado tener relaciones y contactos efectivamente con Rusia? ¿Tener negociaciones y comercio con Rusia? Mira, es complicado responder esa pregunta. Ahora, efectivamente, cuando yo vi este listado de sancionados o de amenazados y me encontré con Andrei Vladimirovich, esta es Ujú. una persona que en verdad en Chile no se conoce. Yo desconocía completamente quién era. Y si existe algún vínculos comerciales con Rusia, tienen que ver con otras cosas. O sea, Chile principalmente exporta, bueno, exporta vinos, exporta frutas, exporta cobre, pero entiendo que esta persona exportaba tecnología. En definitiva, las sanciones se refieren principalmente a la exportación de productos que tengan un vínculo directo con la guerra. Ahora, ¿esto influye mucho? La verdad es que no. O sea, yo creo que Chile, apenas nos enteramos de esto, quienes estudiamos el tema, porque no es un tema que ni siquiera apareció por televisión ni por la radio, entonces es una cuestión Ujú. más bien simbólica y menor. Ahora, respecto a este tema, cabe preguntarse lo que uno siempre se pregunta respecto de las sanciones. ¿Pueden las sanciones modificar el comportamiento? No lo sé. Generalmente no pasa esto. Se sanciona a las personas, se las amenaza con sancionarlas, pero normalmente esto no influye en el comportamiento. Y en el caso de Chile, como Chile no tiene gran relación comercial con Rusia, mucho menos en cuestiones que puedan vincularse qué sé yo, con tecnología o con la guerra, yo creo que Chile ni siquiera se enteró.
Yo creo que esa es la Ujú. respuesta respecto de esta cuestión. Ahora, también es cierto que normalmente las sanciones no influyen en el comportamiento de las personas, aunque parezca lo contrario. Entonces, estas personas chilenas involucradas llaman la atención, sí, pero sigue siendo una cuestión muy menor, más bien anecdótica y que no cambia para nada el curso de la economía chilena. Cuando uno se detiene a observar un poco la industria y qué vulnerabilidad hay, veía el sector de automotriz que importaba vehículos marca UAZ y son rusos. Entonces uno dice, quien importa vehículos UAZ podría ser condicionado a futuro, lo estamos viendo, ya lo que hecho a hecho está, pero lo que podría venir, el hecho de comprarle vehículos UAZ a Rusia, podría generar una sanción. Tiendo a pensar que Eh, pero insisto, me puedo equivocar mucho, que la llegada de Trump puede significar un cambio respecto de su antecesor en el sentido de no interferir tanto en esta guerra, pero por otra parte también Trump, ya sea en su discurso o en su política, cuando señala discursivamente América primero, América para los americanos, yo creo que lo que él quiere hacer siempre, y lo que hizo la primera vez y que puede volver a hacer ahora, es proteger la industria norteamericana y en ese sentido, las sanciones, más que ver con la guerra, pueden también estar relacionadas con una política que busca proteger la industria norteamericana. En algún sentido puede que Trump se aproveche de esta guerra y la utilice como un pretexto para hacer lo que hizo antes y lo que siempre él va a querer hacer, proteger la industria norteamericana, eh, establecer aranceles, pero esta cuestión, en definitiva, a quien puede afectar también es al consumidor norteamericano que puede ver que los productos se encarezcan. Yo lo traería a Colombia, Fabio. Nosotros, un ejemplo, tenemos 16 helicópteros Mi-17 que están para reparación, ¿cierto? Que es lo que se ha dicho el cuento. Son rusos, fabricación rusa. Si se adquieren piezas y se le compran a Rusia, ¿Colombia sería sancionada por eso? Cuando se trata de material bélico, material que los países necesitan comprar para ciertos eventos particulares, normalmente el Departamento de Estado o oficinas estatales extienden una especie de, de permiso, un waiver para este tipo de eventos. No es la primera vez que pasaría. Colombia ha comprado y ha utilizado helicópteros rusos. Podría, por ejemplo, por poner un solo ejemplo, utilizar tecnología china. Recordemos brevemente que hace unos años, tal vez 5 años, les pido me excusen si la memoria me falla, hubo un rifirrafe importante entre Colombia y los Estados Unidos y China por la utilización de la tecnología proveniente de la compañía Huawei. Aquí en Ujú. Colombia se iba a hacer unas instalaciones significativas de antenas 5G o 4G de celulares en su momento y Huawei, que es una empresa china, quería participar y Estados Unidos anunció severas sanciones e incluso se filtró en su momento que la embajada de los Estados Unidos había de alguna manera amenazado a algunos funcionarios colombianos si le daban ese contrato a Huawei porque alegaban los americanos, Huawei está vinculado con espionaje muy potente en favor del partido chino. Ahora, ¿por qué hago esta remembranza? Porque hay eventos en los que se le pueden levantar esas prohibiciones y el caso de los helicópteros rusos es una de ellas. El caso de los helicópteros rusos es una de ellas. Colombia ha comprado material ruso eh, pero eso no quiere decir que siempre lo tenga, ¿no? ¿Quién sabe ahora bajo la administración Trump cómo sea? ¿Quién sabe bajo la administración Trump cómo sea? A mí me temo que eso va a cambiar. Me temo que eso va a cambiar. O sea, no se me haría absolutamente nada raro que no se tuviera esa autorización y los helicópteros rusos terminaran en tierra indefinidamente. Ahora vámonos al vecindario de Colombia, Venezuela, profesor Alberto. Rusia y China son los mejores aliados de el presidente Nicolás Maduro. Si anunciaran sanciones, ¿no sería el primer destinatario de esa carta por parte del Departamento del Tesoro? ¿O es el petróleo el que permite decir, no, hagámonos pasito? El intercambio comercial aproximadamente hoy, 2025, entre América Latina y Rusia
debe estar entre 20.000 y 23.000 millones de dólares, aproximadamente. Ujú. Creció durante todo este siglo, desde 3.000 millones de dólares a 20.000. Pero si uno lo coloca al lado del intercambio comercial que existe entre América Latina y China, estas son monedas, puesto que el intercambio comercial entre América Latina y China debe estar cerca de los 300.000 millones de dólares. Es una cifra que multiplica por muchísimo esos 20.000 millones. O sea, América Latina no es un actor geoeconómicamente importante para Rusia, sí lo es geopolíticamente importante, porque lo que hace Moscú con algunos países de América Latina, particularmente Venezuela, diría yo, es crear un sistema de reparación estratégica frente a Estados Unidos. Es decir, así como la OTAN presiona a Rusia durante todas estas décadas, marchando hacia el este, con el peso que tiene esta frase en la historia, bueno, Moscú trata también de crear situaciones adversas o inquietantes para Washington en lo que es ese Mare Nostrum, ¿no es cierto?, que es el Caribe, Centroamérica, Venezuela, la importancia de los recursos naturales. Creo yo, esta es mi opinión, para Moscú, América Latina, quizá con la excepción de Brasil, donde sí hay un vínculo comercial mayor por parte de Rusia, el resto de América Latina busca Moscú tener ciertas compensaciones o reparaciones estratégicas frente a Estados Unidos. Ahí hablaría o quisiera como la opinión de los tres, porque es como afuera chinos y afuera rusos, porque aquí el que manda soy yo. Empezamos con usted, Bueno, Fabio. para algunos países yo Bueno, diría con que Alberto. ¿Mm? esta situación que muy bien usted dice es verdad, particularmente para aquellos países que forman el anillo estratégico de Estados Unidos, que son los países que están cerca de Estados Unidos, México particularmente, Colombia diría también, Venezuela también, más allá del conflicto que existe con el régimen. El PBI de Rusia es aproximadamente de 2 billones de dólares. El PBI de Estados Unidos es de 26 trillones de dólares. El de China es de 18 trillones. Estamos hablando de una diferencia muy grande. Lo que estoy tratando de decir es que el mundo creo que va hacia una estructura bipolar flexible, no de alianzas cerradas y rígidas como en tiempos de Guerra Fría. No es de ninguna manera el Estados Unidos que conocimos antes, que de alguna manera protegía el vecindario de injerencias que pudieran afectar sus propios intereses. Yo creo que lo hacía desde el egoísmo, por supuesto. Pero China se está metiendo duro en América Latina. China se está metiendo con tecnología, con relaciones comerciales. Bueno, Venezuela tiene una intensísima relación con China. Panamá, aquí en Colombia, los chinos ya están participando. La punta de lanza, por supuesto, que les queda muy fácil hacerlo, es la infraestructura. Sabemos que la China es un país con infraestructura fantástica, fabulosa. El dinero allá en la China es barato. Luego pueden estar haciendo grandes obras de infraestructura aquí en Colombia y por ahí Ujú. van entrando, ¿no? Mira, estoy muy de acuerdo con tanto con Fabio como con Alberto. Lo que yo siento es que por quizás quienes hemos estudiado la historia tendemos a pensar en una lógica en un contexto de Guerra Fría, y ese contexto hoy día no es aplicable para analizar la situación. De hecho, sobre los intereses geopolíticos hay intereses distintos. Yo diría que incluso hay como una política demagógica que define muchas cosas. Y en el ámbito de las sanciones, tanto sanciones penales internas como estas sanciones económicas internacionales, yo diría que hay una demagogia vindicativa que está detrás de todo. Entonces yo veo, por ejemplo, a Trump con un discurso más bien demagógico, y lo que a Trump le interesaba era ganar una elección, mantener cierta popularidad, y eso es lo que define más sus medidas, más allá de intereses geopolíticos. Ahora, efectivamente, si quisieran detener a China, ya es un poco tarde. El presidente Trump está castigando más a los países aliados que propiamente a sus legendarios, digamos, entre comillas, enemigos. Yo creo que él no conoce la palabra aliados en este momento.
no, es decir, cuando usted sanciona a su vecino del norte y a su vecino del sur a la par al mismo tiempo, me parece que eso ya le deja a usted ver claramente que Trump, la lógica, amigo, enemigo, lo que pasó con Colombia, digamos, pues siendo de una infinita pequeñez al lado de México y de Canadá, pero Colombia fue y ha sido un aliado y debe ser un aliado por el problema básicamente de la droga. Es que no olvidemos que la droga que se produce en Colombia, que no es poca, prácticamente toda llega a los Estados Unidos. Entonces el interés de Estados Unidos en Colombia eh, regional ha sido ese. La embajada de Colombia ha sido históricamente la segunda embajada más grande de Estados Unidos después de la del Cairo. Mm. Probablemente hoy sea la tercera después de Israel, no lo sé. Pero eso para significar la magnitud de los intereses de Estados Unidos en Colombia. Y porque devuelven 2 aviones con inmigrantes ilegales, castiga o amenaza con castigar y de qué manera a su aliado incondicional. No olvidemos que Colombia ha sido aliado y ha sido de los pocos países que ha logrado mantener tanto en gobiernos republicanos como en gobiernos demócratas la ayuda y ha logrado incrementarla históricamente. El Plan Colombia se ha mostrado en el mundo entero como uno de los mayores éxitos de los Estados Unidos en política internacional y se ha intentado replicar en otros países. Entonces, y fíjese que en un momento borran esa historia, ¿no? Entonces yo creo que Trump no reconoce esa lógica, aliado, enemigo, no. Simplemente aliados son los gringos de los gringos y ellos para ellos y para afuera todo lo que no sirve y lo que no tenga una alineación clarísima con los intereses americanos. El parte es de tranquilidad entonces en Chile. No hay nada que temer. Los anuncios del presidente y las relaciones, aunque sean muy pequeñas con Rusia, nada que pueda pasar. O sea, a ver, siempre hay que temer. Lo que pasa es que ahora, al parecer, como Chile tiene muy pocas relaciones con Rusia, como pasa en Latinoamérica, y menos todavía respecto a tecnología que pueda vincularse con la guerra, no nos parece particularmente grave. Ahora, quisiera engancharme un poco a lo que decía Fabio. O sea, Estados Unidos tuvo el poder para hacer en Latinoamérica que todos los países promulgaran leyes de pasando por alto principios básicos liberales del derecho penal. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque efectivamente, ¿dónde Estados Unidos va a aplicar sanciones y estas sanciones van a tener efecto o dónde va a ejercer una influencia potente, tanto así como para determinar legislaciones? Donde lo puede hacer y donde lo puede hacer es en Latinoamérica. Entonces, yo miraría un poco la historia y miraría un poco qué pasó con la guerra y qué es lo que está pasando todavía con esta guerra contra las drogas y respecto a esto mismo, podríamos hacernos una pregunta hipotética sin respuesta, que es, ¿qué pasaría si la cocaína, por ejemplo, se produjera en Estados Unidos y se consumiera principalmente en Latinoamérica? Yo tiendo a pensar que sería una sustancia legal y que no habría una persecución. Todo esto hace que crezcan el temor siempre por las amenazas, las condiciones y obviamente las sanciones. Yo les diría, ¿es o no es la mejor forma o la mejor metodología de aplicar eso por parte de Estados Unidos? ¿Tarjeta roja o no tarjeta roja? Empiezo con usted, Alberto. Considero que no es la mejor manera porque puede producir una disrupción comercial. Hoy el mundo está muy vinculado y las cadenas de suministro prácticamente son uno de los protagonistas del escenario internacional. Por lo tanto, por ahora, así como se presenta en clave de amenaza permanente a todo el mundo, sacaría una tarjeta roja. Silvio, ¿qué nos dice? Bueno, ya que no tenemos tarjeta amarilla, ante casi todas las sanciones yo creo que utilizaría la tarjeta roja. Fabio. Yo creo que roja. Estamos en momentos muy convulsos, muy afiebrados. Un elemento que yo creo que no hemos logrado medir completamente es la facilidad con que hoy en día los presidentes pueden comunicarse, ¿no es cierto? A través del del Twitter o de X. A mí me parece que ese es un elemento que nosotros no hemos calibrado lo suficiente. Toda la fiebre que sucedió aquí en Colombia el domingo pasado entre Petro y el Departamento de Estado fue realmente producto de la calentura de los dedos en Twitter. Tarjeta roja. Señores, gracias por su análisis aquí en Impolitic, Política sin Censura.
Nos vemos en una próxima oportunidad y a ustedes la opinión en redes sociales, el voto por la tarjeta roja. Hasta una próxima ocasión.